Bueno, pues yo creo que si te parece, ¿no? Empezamos. Muy bien. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar del Excrea. Soy Elena Martín Varella. Soy abogada en el despacho del Excrea. Somos un despacho que asesoramos a todo tipo de empresas, startups, pequeños emprendedores, muchas ramas que llevamos entre todos nosotros. Yo me encargo de la rama de Derecho Concursal y Procesal del despacho y por ello voy a ser la ponente de la charla de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, paso a presentar a mi querido compañero de mesa, que le agradezco que haya aceptado esta invitación, porque ya es una relación de hace tiempo, ¿verdad? Y estamos muy ilusionados para poder transmitir estos conocimientos. Él es Francisco Carrero, Frankie para los amigos, creo que nos va a permitir llamarle así durante esta intervención. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en proyectos digitales, con una fuerte componente de innovación. Él ha sido consultor en empresas tecnológicas, ha sido profesor de la universidad, investigador y en los últimos 10 años CEO de Brainsys, una plataforma de personalización y marketing para e-commerce. Actualmente es consultor en Coronet, trabajando como Program Manager para Zara.com y presentador de Pensamiento Digital, un podcast sobre inteligencia artificial que está orientado hacia las empresas. Yo espero no haberme equivocado en la presentación, Frankie, Vamos. y bueno, cuéntanos un poco de qué nos conoces. Nada, lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a este webinar. Tengo que reconocer que es un tema que en el fondo es difícil de enfrentar porque bueno, ha traído ciertas situaciones que han sido un poquito duras en su momento, pero bueno, si podemos ayudar un poco a compartir nuestra experiencia que pueda servir de ejemplo para que otras personas lo puedan enfrentar de una manera mejor, la verdad es que estoy encantado. Yo os conocí en 2000, bueno, un poquito después de 2012. En 2012 Inverready invirtió en nuestra empresa, en Brainsys, y bueno, también una serie de business angels a través de Cloud Angel, y bueno, que veníamos trabajando con otro bufete en aquel momento, pues enseguida hicimos un par de operaciones con vosotros, sobre todo con Silvia Martínez, que fue a quien primero conocimos, y bueno, hubo bastante buen feeling y nada, ya al poquito tiempo empezamos a trabajar con vosotros, que os convertisteis en los secretarios del Consejo de Administración, y a partir de ahí, bueno, pues ya llevamos unos cuantos años. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Dicen que se nos conoce con el tiempo y que después de tantos años sigamos confiando es maravilloso. Bueno, pues os presento. Tenemos hoy con vosotros el webinar de concurso de acreedores. Como bien decía Frankie, un tema un tanto quisquilloso para algunos, desagradable para otros. Vamos a intentar acercaros este procedimiento, que conozcáis cómo se tramita, que sepáis cuáles son los puntos quizá más relevantes para pequeños emprendedores, startups, pymes, pequeños empresarios. Para eso en general, pero nos vamos a intentar focalizar. Creemos que es un tema que es muy importante tratar más a día de hoy, que con la situación excepcional que estamos viviendo. Desgraciadamente, pues vamos a atender a muchas faltas de caja en muchas empresas y va a ser una herramienta que tenemos que tener en la mente para poder acudir a un profesional a pedir ayuda y saber que está aquí, que no es el fin, como vamos a ver en la presentación, y que hay muchas opciones, ¿no? Vamos a empezar mostrándoos sobre todo el esquema que queremos seguir. Vamos a intentar presentaros pues, todas las diferentes instancias, ¿no? Sobre todo preconcurso y concurso, las novedades legislativas que, como bien sabéis, vienen incidiendo en lo que pasará después del estado de alarma, y hacer una especial referencia a la ley de segunda oportunidad que se introduce en nuestro ordenamiento en 2015 y que, bueno, que su impacto para todas las personas, ¿no? que se vean también en un procedimiento de deuda. Dicho, vamos a intentar hacerlo de la forma más cercana, coloquial, a través de la experiencia personal de Frankie y de Brainsys, y vamos a intentar ser breves, pero hay que pasar por ciertos pasos, ¿no? Tras toda la explicación tendréis, por supuesto, un turno de preguntas y tanto Frankie como yo, ¿verdad? Estaremos encantados de responder todas aquellas que hayáis podido dejaros en la cabeza.
Por supuesto, si durante la explicación también tenéis alguna, plantearla y si tenemos tiempo interrumpiremos y la intentaremos atender, ¿vale? Bueno, pues como bien decíamos, el preconcurso. Vamos a empezar por esta institución de derecho que yo espero que alguno de vosotros ya conozcáis y que vamos a definir muy brevemente. El preconcurso aparece regulado en el artículo 5 bis. Intentaré, os lo prometo, no hablar mucho de artículos ni de leyes directamente. Bueno, al final es comunicar al juzgado que estoy en una situación de, pues como bien decimos aquí, de intentando llegar a un acuerdo de refinanciamiento con mis acreedores, porque estoy en una situación de insolvencia. ¿Qué es esta insolvencia? Pues estoy en una situación en la que no puedo cumplir con todas las deudas que tengo en mi empresa, no puedo pagar, no puedo satisfacer con la regularidad que venía haciendo o con los plazos que nos habíamos marcado, y como veo que voy a perjudicar porque voy a incumplir, pues tengo que tomar una solución. Y antes de que pasen 2 meses o casi, comunico al juzgado que voy a intentar llegar a un acuerdo con todos los acreedores, ¿vale? Ahora explicaremos qué efectos tiene, pero creo que Frankie aquí nos puede dar una pequeña visión, ¿no?, del preconcurso. Sí, a ver, os puedo contar nuestra experiencia. Yo tengo que reconocer que cuando nosotros sí que presentamos un preconcurso, que bueno, yo seguramente en algún momento diga algo que no tiene mucho sentido, ahí corrígeme, por favor, porque no es mi especialidad tampoco, pero bueno, en principio no es necesario presentar un preconcurso antes del concurso y nosotros no conocíamos esta figura. Cuando hablo de nosotros, me vais a perdonar, hablo de mi socio José Carlos Cortizo y de mí, y ninguno de los dos conocía esta figura y la verdad es que nos pareció una buena opción en su momento. En nuestro caso, estábamos en una situación en la que la empresa tenía más ingresos que gastos, o sea, de alguna forma estábamos en números verdes, pero teníamos una situación, una tensión de tesorería bastante grande porque, bueno, esos números verdes eran solamente contando de alguna forma gastos operativos. Sin embargo, teníamos una serie de devoluciones que teníamos que realizar de préstamos, sobre todo de I+D, préstamos por parte de NISA, por ejemplo, o algunos proyectos de I+D por parte de ministerios, y eso es lo que nos estaba creando el problema. Entonces, el preconcurso nos permitió durante unos meses tener la posibilidad de parar un poco, de proteger a la empresa, por decirlo así, del resto de acreedores y poder ver si teníamos la posibilidad de renegociar estos préstamos. Incluso también existía alguna posibilidad todavía de alguna empresa que estaba interesada o bien en comprarla o bien en adquirir la unidad productiva. Era algo que se estaba hablando todavía, pero hubiera sido también una ayuda. Entonces, de primeras, un poco por resumir, nos permitió disponer de este tiempo para, sin llegar a entrar en una situación en la que tuvieras, pues, por ejemplo, un administrador concursal que te interviene en la empresa y que ya no te deja tomar una serie de decisiones, intentar arreglar la situación. Justo, sí. Bueno, desde luego muchas de las cosas que acabas de decir nos van a dar puntos para lo que más tarde vamos a explicar, nos van a dar pie a hablar de muchos asuntos, pero desde luego yo creo que el preconcurso, como bien decías, es necesario cuando estamos en ese escenario en que tengo deudas, puedo refinanciar, los acreedores me oyen, quieren entrar a un acuerdo, tengo posibles futuros inversores, tengo una posible operación entre manos que no he podido cerrar, pero es cierto que estoy en ese impasse temporal en el que no quiero perjudicar mi posición como administrador de la sociedad, ni la de los socios, ni la de la propia sociedad, ¿no? No quiero perjudicar, entonces cumplo escrupulosamente con las normas. Entonces, bueno, aquí está un poco resumido, la duración es de 3 meses, si lo iniciamos no lo podremos volver a iniciar durante todo un año. ¿Qué supondrá? Pues lo bueno que tenemos si iniciamos este procedimiento es que los deudores no podrán iniciar procedimientos por los que me exijan los créditos que tengan de forma individual, ni podrán ejecutarlos, ¿no? No incurriremos en las responsabilidades derivadas, como hemos dicho. También yo creo que facilita la negociación con determinados acreedores, decirle que estoy en una situación en la que me he visto abogado a solicitar el preconcurso, porque les hace ver que, pues primero, que estás cumpliendo con la normativa, segundo, entonces la diligencia de la sociedad y de su órgano de administración, y sobre todo yo creo que traslada también esa necesidad que tenemos de llegar a un acuerdo, de refinanciar y de estar a pactos diferentes de los que estábamos.
las implicaciones, como hemos dicho, la paralización de los trámites, aunque si bien es cierto, hemos de tener en cuenta que deuda pública tiene unas prerrogativas mayores, ¿verdad, Frankie? Te veo asentir, tiene unas prerrogativas distintas a las de los créditos privados y, por lo tanto, no quedarán paralizadas. Hay una pequeña excepción que indicamos con un asterisco, los bienes necesarios para la continuidad de la empresa. Si recae el embargo sobre ellos, de alguna manera podremos tener alguna acción para que levanten la traba, ¿no? Pero en principio irán a por lo que tenemos esas deudas. Luego, suspenderá. Tampoco podrán los acreedores que consideren que estén en una situación de insolvencia decirle al juzgado, oiga, declárele en concurso a acreedores, porque diremos, nosotros ya sabemos en qué situación estamos y estamos intentando negociar. Y por otro lado, yo creo que tiene un punto muy positivo que es el carácter reservado del preconcurso. Lo podremos pedir a la oficina judicial y entonces, si estamos en aquellos posibles acuerdos que nombrabas, ¿no, Frankie? De pues, si quizá puedo vender mi empresa o quizá me va a entrar dinero extra que me va a facilitar esa adopción de los acuerdos y esa salida de la situación concursal, pues para muchos nos ayudará que no se sepa, que los terceros no sepan que estamos en esta situación de caja irregular. No obstante, habrá situaciones que no requieran preconcurso y entonces, pues, esto es bueno analizarlo con el asesor de confianza que cada uno tengamos, ¿no? Nosotros desde el Excrea, pues, intentamos ver si es necesario o no para tampoco malgastar recursos de la propia sociedad, ¿vale? Bueno, hemos hecho un pequeño repaso. Sí, dime. Si me perdonas, también tengo que decir que en su momento tuvimos la ayuda también del Consejo de Administración, que algunos de los miembros del Consejo, que eran inversores, también habían pasado ya por situaciones con otras empresas que habían invertido previamente, ¿no? Entonces, conocían de primera mano cuáles eran los pasos y fueron los primeros que nos orientaron hacia esta posibilidad del preconcurso. Luego ya, hablando con vosotros, lo vimos que tenía sentido y la pusimos en marcha. Sí, es bueno, desde luego, tener compañeros a bordo con experiencia, siempre es un valor añadido. Sí. Bueno, pues más o menos estas son las bases del preconcurso. Si tenéis cualquier duda la podéis plantear después, pero bueno, vamos a pasar al siguiente escenario, que ya sería el concurso de acreedores y con una mayor visión por parte de Brainsys y de Frankie, ¿no? ¿Qué es el concurso de acreedores? Bueno, al final es un procedimiento legal en el que se reestructura la deuda o bien se extingue, se disuelve, se liquida, ¿no? Está regulado hasta ahora en la ley que indicamos 22/2003. No obstante, hace 2 días, como algunos sabéis, se aprobó por el Consejo de Ministros un Real Decreto Legislativo que refunde, es decir, junta todas las normas que hayan ido pudiendo modificar la ley concursal y entonces tendremos un nuevo texto mucho más amplio que el que venimos barajando hasta ahora, con modificaciones que analizaremos en próximos eventos y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Intentaremos hacer referencias a él, pero se ha publicado esta misma mañana. ¿Para qué sirve el concurso? Pues bueno, sobre todo para cumplir con las obligaciones y para cumplir con nuestro ordenamiento jurídico y la finalidad, dar viabilidad a la empresa o liquidarla de una forma ordenada. Entonces, bueno, 3 puntos de inflexión para saber si tengo que iniciar o no el concurso, si tengo que acudir a él. Por insolvencia, por causa legal o por este acuerdo extrajudicial de pago que o bien ha quebrado o bien no ha llegado, ¿vale? Insolvencia es el concepto un tanto indeterminado, como nos gusta decir a los juristas. La insolvencia no hace más que reflejar aquel estado de mi sociedad en el que no puedo pagar con la regularidad que venía haciendo. Y si esto se repite de forma persistente, en la actualidad estoy en una insolvencia actual, y si, como bien nos apunta Frankie, estoy en números verdes, pero prevé un gasto muy fuerte que mi business plan no puede sobrellevar, estoy en una insolvencia inminente. Por ende, como consecuencia, tendré que llegar a plantear en el Consejo o bien el preconcurso, como decíamos antes, o directamente el concurso. Por causa legal, lo dejo simplemente apuntado, es que los resultados hagan que mi patrimonio neto está por debajo de la mitad del capital social. Esto es una causa que la Ley de Sociedades de Capital dice, oiga usted, está tan mal los resultados que tiene que o bien disolver la empresa, o bien liquidar, o reestructurarla haciendo ajustes en el capital social, pero algo tenemos que hacer.
y por acuerdo judicial, pues que haya puesto el preconcurso del que hablábamos con anterioridad y, oye, por desgracia no he podido llegar a ese acuerdo con mis acreedores o por no conseguir, o por el incumplimiento de los que hablábamos, unas especialidades que apunto ahí de la norma que no vamos a entrar. Vamos a preguntarle a Frankie cuál fue su caso, aunque quizá nos lo podemos imaginar. Sí, bueno, pues en nuestro caso realmente estábamos ante una insolvencia, si lo quieres ver, inminente, ¿no? Por lo que hemos comentado de no poder afrontar todos los pagos que nos iban a venir en los siguientes meses de devolución de préstamos de proyectos de I+D. No sé si quieres más detalle, porque de todo lo que has hablado me viene un montón de cosas a la cabeza, pero casi prefiero, si quieres, seguir esperando a Continuamos, venga. Sí. Bueno, entonces, exacto, fue la insolvencia y luego que la situación preconcursal, ¿no? Quizá no pudo salir con el acuerdo y tuvimos que acudir a esta figura. Efectivamente, bueno. Sí. Ahí intentamos negociar con todos los acreedores, sobre todo para el tema de los préstamos, y no conseguimos hacerlo. En algún caso sí, sí que se consiguió, pero no fue suficiente. Entonces, al final tuvimos que llegar a esta situación. Vale, sí, esto por desgracia hay veces que nos cruzamos con algún acreedor un tanto cabezota, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Quién lo debe iniciar? Pues vamos a decir por excelencia el órgano de administración, porque bueno, es quien ha de evaluar y velar por el cumplimiento, ¿no?, de las obligaciones de la sociedad, es quien nos representa en la sociedad ante terceros, ante procedimientos judiciales, y es el que además por obligación ha de ver que estamos pudiendo atender las deudas y pudiendo atender las obligaciones con normalidad o no. Es quien lo debe conocer. Aquí hago una especial mención a si soy consejero o miembro de un consejo de administración, soy administrador igual y lo tengo que poner encima de la mesa y tengo que hacer, ¿verdad, Frankie?, que el resto de miembros se vengan a entender esta situación en la que está atravesando la empresa y quizá entiendan que lo hago por un bien de la empresa y no para nada porque quiero que quiebre, porque quiere que acabe, porque una de las cosas que podremos mostrar a lo largo del webinar es que quizás si es necesario, cuanto antes empiece mejor, porque si me permitís la expresión, la bola será más pequeña y será más fácil deshilar cada crédito y poder reestructurarlo. Muy rápidamente, si estamos en causa de disolución, la Junta General sí que tendrá algo que decir al respecto, pero no voy a incidir mucho más. Podremos ponerlo de todos modos en conocimiento de los socios porque es, pues, quizá consecuencia del derecho a información, ¿no?, que tienen. Y ojo, porque puede que haya un pacto de socios con materias reservadas, y ahora le preguntaremos a nuestro invitado, que diga que ha de exigir el voto de la Junta o el acuerdo de la Junta para iniciar o solicitar la declaración de concurso de la sociedad. Normalmente se suele indicar salvo causa legal, puesto que dicho pacto, como decimos, no exime la responsabilidad del administrador. O sea, si nosotros somos administradores y tengo un pacto de socios que me hace ir a la Junta, pero la insolvencia es tal que la tengo que poner ya, hay que buscar algún mecanismo para que conozcan que por obligación legal necesito acudir a ese escenario pre o concursal. ¿Cómo fue aquí vuestro caso, Frankie? ¿Teníais pacto? ¿O cómo os organizasteis? ¿Erais consejo? ¿Quién solicitó? Vale, aquí nosotros teníamos creado un consejo de administración, como decía antes, y bueno, viendo la situación que se venía, ya empezamos a hablar del tema pues con bastante anterioridad al preconcurso. Cuando vimos que ya era necesario, decidimos a nivel del consejo presentar el preconcurso y luego ya, cuando llegó el momento y vimos que no éramos capaces de reconducirlo, también el propio consejo de administración decidió presentar el concurso. O sea que ese fue nuestro caso. Me gustaría también incidir sobre una cosa que has comentado y que a mí me parece muy importante y que, bueno, he visto casos en los que no se ha tenido en cuenta y ha causado algunos problemas graves, y es el tema que decías de presentar el concurso cuanto antes. Y esto a lo mejor puede, o sea, crear una sensación de urgencia puede que no sea muy bueno, pero el problema de presentarlo a destiempo es que si no, al final ya lo comentaremos después, presentar el concurso de acreedores tiene un coste importante y tienes que hacerte un presupuesto para poder afrontar todo eso. Si no lo tienes, puedes entrar en problemas bastante serios, y yo creo que llegado el momento, por mucho que nos cueste asumir o aceptar
que debamos llegar a esa situación o que estemos cercanos a esa situación de presentar el concurso de acreedores, yo diría que casi tenemos que preparar un presupuesto, si quieres un presupuesto B, no B entendido como caja B, como dinero negro, sino mi plan A es seguir adelante, que la empresa tenga continuidad. En el caso en el que las cosas no vayan bien, tengo que tener presupuesto para cubrir pues, los pagos, en este caso, a abogados, a juzgados, incluso con otra serie de pagos que ya comentaréis que hay que hacer frente. Si no, ya digo que la situación puede ser bastante delicada. Sí, 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 desde luego. Totalmente, hay que tener esa previsión porque ya no solo abogados, sino también procuradores y para la publicación Sí. de cuántos actos hemos de poner en el BOE, ¿no? Todo eso tiene un coste que está marcado por el Estado y va en función a veces del pasivo, otras veces en función de del número de documentos a publicar, pero bueno, en cada caso se analizaría y se recomendaría. Por eso el incidir en que cuando vemos este webinar también lo que pretende, ¿no, Frankie? Queríamos que todos nosotros tengamos una pequeña alerta en la cabeza que cuando veamos que no vamos a poder cumplir, que no vamos a poder llegar, voy a recordar esto que oí en el webinar y si es necesario llamo a mi abogado y lo comento de alguna forma con él. Bueno, aquí os hemos dejado un pequeño esquema en el que no voy a incidir demasiado porque viendo cómo vamos de tiempo y todo lo que os queremos contar, lo voy a pasar directamente. Pero bueno, es básicamente para que veáis, ¿no?, un poquito qué hay que hacer en cada fase y cómo se tramita, ¿vale? Cómo puedo llegar, como bien veremos en unas pequeñas slides, aprobación del convenio o apertura de la fase de liquidación en función de si quiero continuar con mi sociedad o cerrarla de forma ordenada y que no me pidan responsabilidad. Aquí os dejamos las secciones que están así reguladas por la ley concursal, ¿vale? Y bueno, sobre todo aquí sí que quizá tenemos que incidir en las implicaciones que tiene la declaración del concurso. Voy a ir un poquito al grano, ¿vale? Al final, como hemos dicho, al igual que en el preconcurso, aquí se suspenden los procedimientos judiciales que existan contra la sociedad. No se pueden iniciar procedimientos de ejecución, salvo aquellos con garantía real hipotecaria y excepciones que hemos dicho. Tampoco podrán iniciar acciones contra el administrador, persona física, ¿vale? O persona jurídica, persona física detrás. No se podrán presentar concursos necesarios tampoco por parte de mis acreedores, porque iré yo primero. Siempre es más beneficioso presentar un concurso porque yo veo que estoy en insolvencia o en causa legal, en la causa que concurra, que lo presenten los acreedores que se han dado cuenta que ellos no estén cumpliendo con regularidad. Eso nos dejará en un escenario que nos gusta un poco menos. Entonces, por eso la recomendación. Se paraliza la liquidación de intereses también. No se devengan intereses a partir de la presentación del concurso, ¿vale? Esto también es un efecto muy interesante para todas aquellas deudas que quizá, pues, préstamos personales, por ejemplo, que hayamos podido meter en la empresa. Cualquier tipo de financiación que tenga unos intereses altos es muy interesante y es esa bola que hablaba al principio, que puede ser pequeña o grande, esto favorece a que sea pequeña. Tenemos que tener en cuenta que una vez entremos en el concurso tendremos un administrador concursal, ¿vale? Y aunque normalmente, si estamos en un concurso que hemos pedido nosotros, este administrador concursal autorizará y supervisará nuestras intervenciones normales, pues el pago de nóminas y salarios, el pago de proveedores, el pago de suministros básicos como puede ser la luz o internet. Lo tendrá que autorizar o firmar de alguna manera porque tendrá que supervisar. Y sobre todo que no interrumpe la continuidad de la actividad profesional. Si yo estoy prestando un servicio cualquiera, me dedico a vender, me dedico a lo que sea, puedo continuar haciéndolo, no se interrumpe. Yo creo que aquí Frankie estará de acuerdo conmigo. Sí, de nuevo, de todo lo que has comentado me vienen un montón de cosas a la cabeza y si me permites sí que querría comentar alguna de ellas. Sí, lo primero, por supuesto. Cuando se habló por primera vez dentro del Consejo de concurso, por desconocimiento, realmente lo primero que me venía a la cabeza es concurso o cierre de empresa. Creo que es importante ser consciente de que el concurso puede ser de continuidad y que puede ser una situación salvable también, ¿no? Y el administrador concursal, en ese sentido, desde mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, creo que tiene un papel muy importante porque en empresas como la nuestra, en empresas que son de base tecnológica, en muchos casos no conocen el negocio. Son negocios con ciertas peculiaridades, se salen de lo normal y dado que ellos son los que al final van a permitirte pues, de continuar con la actividad normal de la empresa
pero van a tomar decisiones que tienen un impacto fuerte en la empresa, si no eres capaz de transmitirles esas peculiaridades y bueno, cómo hay que avanzar, qué decisiones hay que tomar para que la empresa no caiga definitivamente y tengas esa posibilidad de salir adelante, pues a lo mejor ellos mismos, hablando mal, se pueden terminar cargando la empresa, ¿no? Por ese desconocimiento, evidentemente, no por mala fe ni por nada. Entonces, a mí me pareció que era una figura muy sensible dentro del propio concurso. En nuestro caso, no sé si suele ser lo normal o tuvimos suerte, pero no tuvo un mal papel. Yo creo que aquí te diré que efectivamente también influye mucho la forma en la que el administrador societario, es decir, la persona encargada de la sociedad deudora, colabore de forma activa y con total positividad con el administrador concursal, le favorezca, le haga entender, porque al final lo que todos queremos, todos los agentes que intervenimos en nuestros procedimientos es la continuidad de la empresa. Desde luego, como todo, ¿no, Frankie? Hay sí, personas y personas, pero es la finalidad y desde luego es muy importante para todos aquellos que nos dediquemos a un sector de la actividad cuya valoración económica atiende a unos rasgos peculiares, que estemos muy encima de esto, porque podemos vernos con problemas o desvalorar todo aquel expertise que hemos traído a nuestra masa activa, ¿no? El software, el desarrollo de la propiedad intelectual, todo nuestro proyecto que venimos haciendo puede caer. Entonces, hay que guardar un cierto cuidado en esto. El siguiente punto que os hemos traído es comunicación de créditos en los textos definitivos, que sería la siguiente actuación que haríamos, pero aquí no vamos a incidir mucho, simplemente que sepáis que los acreedores comunican al administrador concursal los créditos que tienen contra la deudora y se hace un listado que luego nos ayudará a pues, instrumentalizar el convenio, liquidar aquello que no podamos pagar, todo este tipo de cuestiones. Sí que es cierto que hay algunos créditos que parece que nos asustan y a lo mejor tienen la misma ordinariedad que el resto. Hay créditos que son ordinarios, créditos privilegiados, privilegiados especiales o subordinados. Es una distinción que hace la ley para luego ordenarlos y créditos contra la masa. ¿Verdad? En este caso, Frankie, lo que hablábamos antes, ¿no? Que a veces parece que como el préstamo que se nos concedió venía de una administración pública, una EMISA o quizá otro que comentábamos en la preparación previa, nos daba un poco más de miedo, ¿no? A ver qué pasaba en la comunicación de este crédito. Sí, bueno, también tengo que reconocer que en su momento nos daba miedo todo, por ese desconocimiento que decía antes, ¿no? Pero es esa sensación de, bueno, estoy fallando a todo el mundo, no soy capaz de pagar los créditos, no puedo, también no soy capaz de devolver la confianza a mis inversores y cualquier elemento que sume a esta inseguridad al final pues, termina hundiendo más. Entonces, es importante también el tener toda esta información en la medida de lo posible bien organizada, bien preparada, pues igual que las cuentas anuales, todo el tema de contratos, tanto con proveedores como con clientes, porque toda esta fase de enviar la documentación al administrador concursal pues es durilla también. Es maravilloso que hagas estos apuntes porque son seguramente los que nuestro público está buscando. Es toda esa parte práctica que no tenemos en cuenta a lo mejor cuando iniciamos nuestro proyecto, que lo que queremos es llegar al mayor público posible, que tenga una aceptación, una acogida maravillosa y no caemos en la cuenta en que quizá estamos desoyendo obligaciones que luego nos van a ser esenciales para salir, ¿no? de alguna situación. Luego tenemos, bueno, una vez formada la fase común de aquel esquemita que os hemos traído, pues tenemos convenio liquidación, que no incidiremos mucho más porque trae mucha cola estos dos temas y para cualquier pregunta de verdad estamos. Convenio concursal es aquel que nos permitirá la continuidad y nos dará acciones como poder acordar una quita sobre la cantidad que debemos, la cantidad total. Podemos fraccionar el pago de todas nuestras deudas y diferirlo en el tiempo. Quizá que acreedor, si no, aceptaría una quita del 30% de la deuda pagada en 10 años, o en 8, o en 6. Esto nos lo permite este tipo de herramientas. Y además, aunque requiere una celebración de una junta y mayorías, sí que hay ciertos créditos como los subordinados pues, que no podrán opinar, tendrán que estar a lo que otros acuerden. Y la liquidación será para aquellas sociedades que pues, se ven en unas circunstancias diferentes o el proyecto no ha cuajado o no hay activo suficiente, había pero lo hemos vendido y ya hemos pagado todo lo que podíamos pagar y nos tenemos que ir a la liquidación porque la masa activa ya no da para pagar ningún pasivo más. Entonces, liquidamos y extinguimos.
Una de las herramientas dentro de entre el convenio, la liquidación y aquellas enajenaciones de bienes que tengo en mi haber es la unidad productiva. Y en esto le voy a dar paso primero a Frankie y luego hago un breve resumen. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? Sí, bueno, en nuestro caso era la posibilidad que parecía que tenía una mayor salida, ¿no? Dentro de todo lo que estábamos contemplando como opciones para poder salir de la situación. Habíamos hablado de las renegociaciones, de alguna posibilidad de que otra empresa nos comprara también. En su momento se estuvo hablando con un par de empresas de la posibilidad de hacer esta transmisión de la unidad productiva y la verdad es que fueron negociaciones, no sé si necesariamente largas. No sé muy bien al final ¿por qué no terminó a salir? En el fondo es algo que a día de hoy todavía me lo planteo, pero la realidad es que no se llegó a realizar esta transmisión de la unidad productiva. En nuestro caso, lo que ocurrió fue que hubo una tercera empresa que compró algunos de los activos, en este caso sobre todo la parte de la tecnología y, bueno, y alguna marca y tal, pero no se llegó a realizar esta transmisión de la unidad productiva. Nosotros lo vimos en su momento como una buena opción porque nos permitía seguir trabajando como equipo. Es decir, las empresas que estaban dispuestas a hacer esta compra no solamente compraban el negocio, por decirlo así, no solamente compraban la tecnología y se quedaban con los clientes, sino que también se quedaban con los equipos y daban una continuidad al proyecto y era algo que valorábamos mucho. Pero bueno, ya te digo que al final no llegó a materializarse. Es justo esto lo que más resaltaría yo de esta eh, institución jurídica dentro del concurso. La transmisión de la unidad productiva lo que busca precisamente, como nos ha apuntado Frankie, es el mantenimiento de la actividad profesional, de la actividad que viene realizando la deudora y el mantenimiento del empleo, la continuidad, perdonadme, de la actividad y el mantenimiento del empleo. Con ella lo que pretende el legislador o pretendió en su momento era que pues, se pudiese transmitir aquel activo que era el negocio en sí, porque a lo mejor pues, son empresas que no tenemos inmuebles, que no tenemos bienes muebles de gran valor, sino que tenemos la idea, tenemos el negocio. Esto tiene un gran valor, se puede transmitir a través de la unidad de negocio y lo bueno es que no lleva aparejada, como de aquí resaltamos, la obligación de pago de créditos no satisfechos. ¿Qué significa? Que me quedo la unidad productiva, los contratos con los que funcionan los trabajadores con todo el know-how y el expertise que necesito para ponerla en práctica en poco tiempo y no tengo que pagar aquello que dejó de pagar la sociedad deudora, si bien con una pequeña excepción, como todo, los créditos laborales y de la seguridad social. Hay un cambio normativo no en que no los deba pagar, sino en que el juez es el que dirá cuánto, si me pueden eximir en algo, si no, lo que nos dará a partir de la ley concursal que entra en vigor en septiembre de 2020, su artículo 221 nos dice que será el juez concursal quien decida si puedo eximir, pues por ejemplo, trabajadores que no me llevo en una plantilla, imaginemos que tenga distintas unidades productivas. Pues oye, si otro compra la otra unidad, cada uno que se haga cargo de sus trabajadores y de sus salarios. Entonces, nos dará un poquito más de seguridad, tanto para el deudor, que podrá vender mejor su unidad, su negocio, como para el adquirente, que comprará sabiendo que no va a haber ningún otro riesgo, que no va a llegar el juez social de lo social y le va a decir, no, estos trabajadores también tenían deudas, también tenían cotizaciones atrasadas. Esto, lo más fundamental, pero como bien dice Frankie, hay otras formas, por ejemplo, la adjudicación directa con autorización judicial, que creo que fue el caso por lo que comentas, debió ser algo del estilo. Sí. Cada fase del concurso se suceden un tipo de actuaciones que el administrador puede realizar bajo autorización judicial y ahí otra vez la importancia de quien nos asesore que sea de confianza y que entienda de este tipo de procedimientos para poder buscar una solución, pues si aparece otro problema que no habíamos planeado desde el principio. Otro gran aspecto, y aquí es donde también tenemos que tener unas en la manga, son los incidentes concursales, que bueno, simplemente para que sepáis que habrá veces que necesitemos a este profesional que nos ha asesorado porque habrán discusiones sobre el concurso que se tendrán que dirimir dentro del procedimiento. Por ejemplo, la impugnación de la lista de acreedores. Yo tengo que estar, tú no tienes que estar. O
créditos laborales. Todo eso se dirime también dentro del concurso. No vamos a entrar mucho porque hay multitud de casos, están todos regulados y en cada caso además es que atiende a, hay que estar al supuesto de hecho y que estar a consecuencia, por ende creo que nos va a ralentizar. La calificación de concurso es otra pieza que también Frankie creo que conoció, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Os calificaron, ¿cómo os calificaron el concurso? Pues creo que fortuito era la palabra. ¿No? Sí. Mira, lo pone ahí además, efectivamente, fue concurso fortuito. Al final no fuimos capaces de hacer algunas cosas bien dentro de la gestión de negocios, sobre todo temas de ventas, si lo quieres ver así. Quizá no vendimos todo lo que debiéramos, pero en principio parece que no hicimos nada que no fuera legal. No hubo ningún problema, ¿no? Más allá, puedes dar fe a los asistentes que más o menos, si vamos con las cosas ordenadas, no nos vamos a enfrentar a una culpabilidad en sede concursal. Justo, y ese era, como comentaba antes, uno de nuestros grandes miedos en su momento, y no porque hubiéramos hecho nada que no sea contable a día de hoy, ¿no? Que no se pueda contar, me refiero, sino simplemente porque no sabes realmente si el hecho de dejar esa deuda te obliga a ti como persona física también a tomar la responsabilidad. Y por mucho que te digan que no, y no, vosotros nos decíais que no, siempre te queda ese resquemor, por decirlo así. Sí. Bueno, es normal. A todos nos pasa. Y más cuando se trata de algo propio, el miedo creo que crece de forma palpable. A nosotros mismos, en cierto modo, nos pasaría, ¿no? Al final, la ley concursal lo que pretende es que si acudimos a este procedimiento por el cual determinados acreedores desgraciadamente no van a haber atendido los créditos y vamos a tener que jugar unas reglas con todos a la vez y vamos a beneficiarnos de determinadas garantías o beneficios que nos da la ley, pues que vea como mínimo que se ha cumplido con los requisitos o con las obligaciones que nos imponía pues, Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, diferentes normas que lo que buscan es la ordenación de la sociedad. O sea, que al final, pues que si estamos aquí es por circunstancias ajenas a nuestra mala fe en el actuar, sino pues porque, como bien decíamos, pues porque mi proyecto o mi idea o mi negocio no ha sido bien acogido por circunstancias aún más imprevisibles como la que estamos ahora. ¿Qué sector, qué restaurante se iba a imaginar que en algún momento tenía que permanecer cerrado de forma obligatoria durante 3 meses, ¿no? ¿O qué sector hotelero, o qué sector tecnológico? Tantos y tantos que están siendo afectados. Pues oye, para esto están estos procedimientos. Y al final, bueno, un breve inciso que hago aquí de 2 artículos, ¿no? Donde hay unas ciertas presunciones. Entonces sí que tenemos que llevar cuidado y mi recomendación es con presentar las cuentas en el registro mercantil cuando hemos de hacerlo, o tenerlas todas presentadas, aprobadas, las actas, todo bien ordenadito. Y llevar la contabilidad, ¿vale? Hay algunos sectores que lo tienen un poco más difícil por esto de tributar por módulos o demás, pero hemos de guardar cuidado con esto, hemos de llevar los libros contables, ¿vale? Y sobre todo no reflejar asientos que no tengan su justificación, pues como bien ha dicho Frankie, en un contrato que seguramente el administrador nos pedirá para ver de dónde sale ese apunte. Aquí también queremos hacer una especial mención a la acción de reintegración de la masa activa, que viene un poco en consecuencia de la calificación, de la forma de actuar, que aquí sí que podemos decir, ¿verdad, Frankie, que en esto no te viste, no sabes? Gracias sí, por a Dios, suerte, ¿no? ahí no tengo experiencia. Esta, bueno, simplemente la traemos porque, como bien has dicho, Frankie, al principio del concurso, o cuando empiezas a darte cuenta que la situación de falta de caja está llamando a tu puerta de forma insistente, intentas de buena fe pues, deshacerte de aquellos bienes que te libren de tus deudas, ¿no? Pero habrá supuestos en los que los abogados no recomendemos bajo ningún concepto que esto se haga, porque depende de cómo, cuándo y con qué finalidad y con qué personas los acreedores o el administrador concursal podrán ver un cierto que se ha perjudicado de alguna forma el activo, el patrimonio de la sociedad con esta operación que hemos hecho, de sacar, pues a lo mejor sacar una unidad productiva por un precio que no era el que tocaba, o vender o compensar unos créditos con uno que era el socio, pues a lo mejor no era el momento de compensar, era el momento de desembolsar. Determinadas actuaciones que pueden ser sometidas a juicio y que
a esos incidentes concursales que antes hacíamos referencia y que recomendamos que antes de actuar acudáis a los profesionales para que se analice la situación. Habrá situaciones que se puedan realizar y habrá situaciones que aconsejemos pararnos y, oye, pues por ejemplo, cuidado con querer vender, como aquí decimos, parte de los activos, mejor cuando entremos en concurso nosotros facilitaremos la comunicación entre el futuro vendedor y el administrador concursal y todo quedará bajo ojos de un tercero que no tiene ningún interés y debidamente conformado, ¿no? Ya no me detengo más. En este Por último, sentido, si me permite medio segundo perdona, también, perdona. nosotros tuvimos un caso, había una línea de crédito abierta con un banco en concreto con el que estábamos trabajando y tanto mi ¿Sí? socio como yo lo que hicimos fue avalar esta línea de crédito, ¿no? Entonces tuvimos una situación en la que en un momento determinado hubiera habido dinero para poder hacer frente a esta línea, para cancelarla, y nosotros, entre comillas, nos hubiéramos quitado esa deuda. Sin embargo, por todo lo que estabas comentando ahora, no lo llegamos a hacer, porque hubiera supuesto al final un problema para nosotros, ¿no? Y también porque con eso se pudo hacer frente a un montón de pagos, ¿no? O a varios acreedores. Entonces, al final, tanto mi socio como yo terminamos teniendo que asumir esa línea de crédito. A día de hoy seguimos pagándolo. Y bueno, pues sí, ya te digo, la conclusión es esa. Si hubiéramos tirado por el camino de tener la tentación de cancelar esa línea de crédito con el dinero, pues hubiéramos tenido problemas más severos después. Sí, es que hay que tener cuidado, ya no solo quizá como decías, la tentación, que también somos humanos y tentaciones hay a todas horas, pero es que hay veces que lo hacemos incluso de buena fe, ¿no? Como considerando bajo nuestro prisma, porque no somos expertos quizá en derecho societario concursal, cada uno es atender a su oficio, pues lo hacemos con toda la buena fe y nos encontramos con un problema que no preveíamos y que quizá no consideramos justo. Entonces, luego habrá situaciones mil. Como siempre decimos, al final la casuística es la que marca cada porvenir de cada procedimiento, en este caso concursal, y a lo mejor hemos pedido auxilio y también luego han estimado, han interpretado una cosa distinta, pero bueno, como mínimo podremos entrar al baile, ¿no? Si me permitís la metáfora. Bueno, el concurso express que nos habíamos quedado aquí, creo que es una figura quizá interesante. Esto lo que nos permite es que si ya mi sociedad, como decíamos ahí, podemos tirar por la continuidad de la actividad o por el otro lado podemos pues, entender que hemos de liquidar. En este caso, si ya al inicio del concurso no tengo ningún tipo de ingreso porque ya no tengo actividad, porque mi unidad productiva pues no se puede vender, porque he despedido a mis trabajadores, porque no me quedan contratos que realizar con terceros, porque no tengo créditos que cobrar, por lo que sea. En este caso, las sociedades que no tengan intención de continuar con su actividad y que no tengan ningún crédito podrán acudir a este procedimiento. Hemos de atender una serie de requisitos, aquí he expuesto los más importantes, pero será interesante porque en un mismo acto en el que sí que tendremos que justificar y aportar un balance que dé sentido a esta historia que le contamos al juez, ¿no? De que no podemos pagar absolutamente nada, pero si lo conseguimos y lo tratamos como ha de tratarse, como ha de gestionarse, pues tendremos un único documento en el que nos abrirán el concurso, nos lo cerrarán, autodeclaración, acto de conclusión, y todo eso se publicará de una sola vez en el BOE. Entonces, esa angustia, más aún cuando sabes que es que de ninguna manera vas a poder atender esos créditos y ya no sabes qué excusa darle a tu acreedor porque es que sabes que no la hay, pues tenemos esta figura. No incido más, pero sí que creo que es interesante para, pues a lo mejor habrá ideas que con esta crisis nos hayamos replanteado o alguna situación que sea distinta y que no por ello tenemos que pensar que está muriendo. Oye, estamos dejando un proyecto, encarándonos a otro y ordenándolo. Bueno, con esto ya, novedades legislativas. Franqui, ya hemos llegado a la nueva sección tercera, ¿no? de este webinar que tenemos. No sé si quieres aportar algo, te he dejado algo en la manga de toda la tramitación del concurso. No, simplemente por si acaso alguno de los asistentes tiene curiosidad, nosotros no presentamos en su momento concurso express precisamente porque nuestro modelo de negocio era un modelo por suscripción, entonces sí que teníamos ingresos recurrentes.
Bueno, pues no era nuestro caso el que estabas diciendo. Sí que podíamos hacer frente a los pagos, no a todos, pero sí que se podían hacer frente a pagos bueno, pues no tenía sentido. Además, teníamos esa posibilidad todavía de renegociación, de venta de activos. Bueno, entonces no optamos por el concurso express por esas razones. Claro. Es que es cierto que hay que cumplir unos requisitos y que incluso a veces, oye, si tienes, como decíamos, todo ordenado, todo en regla y puedes vender la unidad y al final satisfacer algún crédito o que algún acreedor se vaya un poco más contento con el cierre, fenomenal, ¿no? Aunque también tu intención sea la de liquidar y si tu intención desde luego es la de continuar, cero recomendación el concurso express. Pero bueno, al final la viabilidad que podemos encontrar en el concurso en la empresa es sobre todo, como decíamos y apuntábamos, Frankie, acudir en tiempo, hablar, comunicarnos con el administrador concursal, con los acreedores. Yo creo que en cualquier marco, en cualquier escenario de nuestra vida, una negociación parte por una buena actitud de los interlocutores. Y si eso es palpable desde el inicio y hay una cierta continuidad en nuestra intención, en nuestra finalidad, podremos llegar a acordar ese convenio, podremos llegar a pagar durante 5, 6, 7 años y que la actividad continúe y quién sabe si de repente nos entra un flujo, un cliente potencial con el que podamos liquidar determinadas deudas, acudiremos al administrador, acudiremos al juez y de esta forma salvaremos nuestra empresa, nuestra compañía. Un apunte solamente sobre todo lo que estás diciendo, seguramente resulte muy obvio, pero como desconocedores de la ley, que solemos ser los que estamos en esta situación, yo diría que hay momentos en los que piensas que no tiene sentido que una ley funcione de determinada manera. Dices, pues, ¿cómo narices? Con perdón, esto funciona así y ¿por qué no funciona de esta otra manera? Y a lo mejor el intentar aplicar la lógica te puede llevar también a una situación en la que metas la pata. Entonces, en este sentido, yo recomiendo a la mínima duda preguntar siempre a los abogados para no meterte en este tipo de situaciones. Totalmente. Sí, sí, yo te lo agradezco porque luego a veces nos vemos en situaciones que te dan auténtica rabia profesional porque efectivamente ves esa buena fe, ves esa lógica aplicable que iba en contra de la norma. Sí. Bueno, vamos a pasar muy rápido por las novedades y sobre todo incidir en qué ventajas o desventajas vamos a tener si acudimos al concurso ya, cuando salgamos del estado de alarma, con el plazo que nos da el Real Decreto que se publicó a finales de abril, para intentar daros paso al turno de preguntas lo antes posible, que esperamos que hayan unas cuantas. Ya vemos algunas en el tablero. Entonces, bueno, al final la situación que teníamos anteriormente, pues como bien sabíamos, ley concursal y teníamos que tener una especial atención a la responsabilidad del administrador o a personas relacionadas. Es decir, si yo tengo varias sociedades y manejo todas a la vez, pues ojo a ver qué operaciones hago. Durante el COVID-19, y entonces estas normas eran importantes también a los efectos concursales. Durante el COVID-19 tenemos una aluvión de modificaciones, fruto, pues bueno, de la situación actual que se gestiona y nos deja paso a un marco normativo un tanto curioso, que no voy a incidir mucho, pero sobre todo el último Real Decreto, porque el primero se declara el estado de alarma y se suspenden todos los plazos y se hacen pies quietos, ¿no? en este momento necesario, desde luego. Tras ello, tenemos un segundo Real Decreto que nos dice que los concursos no los tendremos que iniciar conforme a la norma habitual, sino que también quedarán suspendidos. Y luego tenemos el último, que es el 16 del 20 de 28 de abril, donde finalmente parece ser que tenemos plazo hasta el 31 de diciembre. Lo que nos quiere transmitir el legislador es que vamos a poder darnos unos meses para ver si la solvencia vuelve y el cash flow lo volvemos a tener presente en nuestra caja y la fluidez, ¿no? Y la situación que tendremos post-COVID-19 pues será la ley concursal con las modificaciones del estado de la alarma, la nueva ley concursal, y os ponemos unas fechas de referencia que son aquellas que hacen incidencia a la última norma, el último Real Decreto 16. Al final, cuando todo esto acabe, tendremos que atender al 31 de diciembre, que hasta esa fecha no tenemos deber de presentar los concursos. Y si desde que acabe el estado de alarma hasta el 31 de diciembre algún acreedor quiere presentarme un concurso necesario, el juez no lo va a admitir a trámite, lo va a mantener en su mesa hasta el 31 de diciembre. Si durante ese periodo, aunque sea posterior, yo digo, oiga, estoy en situación concursal,
voluntaria, tendré preferencia al necesario, lo que va a ser de verdad muy ventajoso para nosotros. Entonces habrá que estudiar cada situación. El preconcurso, todos aquellos que nos marcan las leyes unas ciertas pautas en cuanto a cómo computar ese plazo de 3 meses más 1, o si está en suspensión o no, en atención a si lo presentamos con anterioridad o posterioridad al 30 de septiembre. Luego tenemos determinados trámites que tendrán preferencia o determinadas actuaciones que podremos realizar, como solicitar la modificación de un convenio. Imaginaos que yo ya estaba en un concurso, tenía un convenio firmado, pero es que ahora no lo puedo cumplir claramente. Pues podré solicitar una modificación de este convenio. Podré refinanciar un acuerdo que homologué ante el juzgado. Tendré tramitación preferente en determinados procedimientos, no voy a decidir mucho más. Todo esto durante un año tras la declaración del estado de alarma, 2 años tras la declaración del estado de alarma sobre concursos, en los concursos que se inician tras 2 años desde el estado de alarma, nos limitarán medios de prueba, bueno, se modifican algunas normas que tendrán incidencia. Y lo que sí que quizá es interesante es que si, por la razón que sea, mi empresa no tiene insolvencia, sino que puedo pagar, pero me llega una catástrofe a final de 2020 que hace que mi resultado esté en esa causa de disolución, no tendré que ir a concurso en 2021, porque la ley me dice que los resultados del ejercicio 2020 no computarán a los efectos de la causa de disolución legal. ¿Vale? Esto es importante. Normalmente, como decíamos, Frankie, es muy difícil irte directo a la causa de disolución para pedir concurso, porque es que antes normalmente has tenido una insolvencia. Sí. Entonces, tendremos que estar a lo del 31 de diciembre. Pero bueno, esto la ley nos lo permite. Aquí también, si me permites, hacemos una reflexión tú y yo antes de todo esto. Y se produce una situación, a lo mejor, por parte de los emprendedores que, bueno, yo te hacía la analogía con alguien que se ha adicto al juego, ¿no? Tú estás todo el rato pensando que eres capaz de reconducir la situación, entras en situaciones que son bastante malas, de insolvencia, a lo mejor sales, vuelves a entrar, crees, entre comillas, que lo tienes controlado, como el otro tipo de problemas que estaba comentando, y cuando vas a tomar la decisión ya es demasiado tarde. Entonces, es difícil seguramente desde dentro llegar a tomar esta decisión. Mi socio y yo hemos hecho el análisis después de haber pasado por todo este proceso y claro, con el tiempo y a todo lo pasado ya sí que vimos varios momentos en los que seguramente a lo mejor hubiera tenido sentido presentar el concurso previo a lo que habíamos hecho y yo recomiendo tener esa vocecita exterior que te ayude a analizar la situación y que en un momento determinado te ayude también a tomar la decisión. No sé si basta con el consejo de administración o tiene que ser alguien de fuera, en este caso un bufete de abogados o incluso algún emprendedor con experiencias previas. Sí, esto lo tenemos que tener muy presente y haces que pueda enlazar de forma perfecta el consejo que quiero transmitir, que es que ojo con los plazos que nos da este nuevo Real Decreto, que aunque podamos esperar hasta el 31 de diciembre, bien, si no estamos, o sea, si mi empresa no está en una situación de insolvencia por la restricción de actividades, de movilidad, de todas las medidas que se impusieron con la declaración del estado de alarma, sino que es anterior, ojo con esperarme hasta el 31 de diciembre, porque quizá estoy haciendo una aplicación torticera del Real Decreto y debo atenerme al levantamiento de la suspensión de los plazos, ¿vale? Luego, hemos de tener en cuenta la paralización de los intereses que a lo mejor, oye, a mí me beneficia poner antes el concurso, la declaración de concurso o el preconcurso. Y ojo, porque sigue la posibilidad existente de que los terceros puedan iniciar, una vez se levante la suspensión de los plazos, acciones contra mi sociedad y tenga que incurrir en gastos de defensa de abogados, porque si no contesto, también tendré, si en un procedimiento judicial cualquiera no formulamos la contestación a la demanda o la oposición, el trámite que corresponda, nos puede perjudicar. Entonces tendré que gastar recursos en solicitar una defensa a ese procedimiento. Entonces, ojo, tendremos que analizar muy bien cada situación, ¿vale? La caja que tengo, cuándo voy a recuperarme, qué actividad tengo, a qué me dedico. Y luego también la ley concursal nos dice, y esto creo que también es importante, que si arrastramos mucho el tiempo y esperamos mucho tiempo en solicitar la declaración, pues se puede entender que como administrador has actuado mal y has perjudicado esa dilación. Y entonces
aunque el Real Decreto no nos exime de la obligación hasta el 31 de diciembre, si yo soy consciente que lo tengo que interponer ya, no nos esperemos. Esto en cuanto a novedades y ya último paso, como os decíamos, ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad voy a ser súper rápida, de verdad, os lo prometo. Simplemente se introdujo en nuestro ordenamiento en 2015 y sirve como herramienta similar a la que hemos explicado para paliar los efectos de una imposibilidad de satisfacción de las deudas a las personas físicas. No nos olvidemos de todos aquellos empresarios que no constituyen sociedad, Frankie, pues sí, tantos y tantos negocios, ¿no?, que llevamos, que hacemos nosotros personas físicas. Por ejemplo, la profesión nuestra de abogado, tantos y tantos abogados que lo hacemos en nuestros compañeros que ejercen la actividad en su nombre propio. Y muchas otras. Pues bueno, la ley nos da nos facilita un procedimiento por el cual si cumplimos unos requisitos parecidos a los del concurso, podremos llegar incluso a la exoneración del pasivo insatisfecho, que esto será no pagar porque no puedo, en términos mundanos, ¿no? El acuerdo extrajudicial tendré que solicitarlo al notario, tendré que lidiar con un mediador concursal que de forma previa al concurso ante el juzgado intentará llegar a un acuerdo con mis acreedores. Si no puedo, me iré al concurso. En ese concurso me nombrará un administrador concursal que mirará mis bienes, mis pasivos e intentará de forma directa o diferida, en función de si puedo pagar un mínimo, acudir a la exoneración del pasivo insatisfecho. Incidir que aquí, en el acuerdo extrajudicial de pagos, la deuda pública vuelve a no ser refinanciable, tendré que atenderla, y que la exoneración del pasivo insatisfecho pues, no podría haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o no me la darán si le he pedido en los 10 años anteriores, cosa que aquí, a día de hoy, es difícil, que lleva 5 de aplicación, ¿no? Y por último, la ley de segunda oportunidad también ha sufrido 2 modificaciones, que bueno, no incidiremos más porque es que si soy persona física pero encima no soy empresario, sino simplemente pues fruto de la crisis económica del 2008 o de cualquier otra situación no puedo pagar mis créditos, también puedo ir a un concurso y esa tendrá tramitación preferente, y que si pido ese acuerdo extrajudicial de pagos y no no tengo mediador concursal por 2 veces consecutivas, se entenderá que no he conseguido el acuerdo y podré iniciar el concurso consecutivo para llegar a la exoneración del pasivo insatisfecho, ¿vale? Bueno, ahora sí, esperamos que os haya gustado y efectivamente, turno de preguntas. Hay algunas por aquí. Hay algunas, sí. ¿Te formulo yo una que te han hecho, Frankie? Vale, ¿Y así la contestas? Sí. Me dicen, para Frankie, ¿crees que los concursos son considerados casi algo como un tabú en el sector startup y no se explica suficientemente a los emprendedores? Y añade, con tu experiencia, ¿qué recomendarías a un emprendedor que tiene que enfrentarse a un concurso? Vale, la respuesta a la primera pregunta es un sí categórico. De hecho, tú y yo comentábamos esto antes de la entrevista o del webinar, y lo que te decía es que yo creo que lo que hacemos es esconder la cabeza como los avestruces, ¿no? Es como el elefante en la habitación que está ahí durante todo el tiempo, que sabes que cuando creas una empresa puedes llegar a ello, pero no lo haces ni caso. Por un lado, porque crees que a ti no te va a pasar, y por otro lado, porque no quieres que te pase, ¿no? Entonces, en el caso de las startups, también se junta, al menos por aquí en España, que el hecho de fracasar con una startup ya es un problema. El hecho de tener que cerrar una startup de alguna forma te puede estigmatizar. Si a eso le unes que tienes un concurso, pues no solamente has cerrado la startup, sino que encima lo has hecho de mala manera. Entonces empezamos a sumar cosas y el concurso, yo creo que en general se percibe de forma normal como algo negativo. También creo que, bueno, es algo que está cambiando, y de hecho con esta situación va a empezar a cambiar. Aquí yo creo que, de nuevo, la experiencia que hayamos tenido emprendedores e incluso gente que lleve más tiempo que yo puede ayudar a transmitir, no que el concurso es algo normal, quiero decir, es una situación que no debería producirse si todo fuera medianamente bien, incluso cuando las cosas se complican, si puede cerrar la empresa de otra manera, mucho mejor, pero bueno, que es algo que no es solamente culpa tuya, es culpa de muchas circunstancias, y al final hay que asumirlo como una posibilidad. Y en cuanto a qué le recomendaría a un emprendedor que tiene que enfrentarse a un concurso,
Yo creo que lo he venido diciendo en general todo durante el webinar. Sobre todo, hay que enterarse muy bien, hay que buscar apoyo legal y no sé si diría hasta psicológico casi, pero bueno, yo en mi caso ese apoyo lo tuve por mi socio, que los dos nos hablábamos mucho, nos contábamos las cosas, intentábamos analizarlas en común, y los emprendedores que tienen que pasar por todo esto solos, yo creo que es una situación que debe ser muchísimo más dura, así que recomiendo apoyo también en ese sentido, pero sobre todo que te ayuden a aclarar todas estas dudas que yo comentaba al principio, porque incluso cuando te las aclaran te resultan difíciles de creer y te sigues sintiendo seguro, pues si no consigues que nadie te cuente pues todo esto que has estado contando hoy, cuáles son las fases, qué es lo que se va a producir, cómo te va a llegar, qué es lo que tienes que hacer, si has hecho bien las cosas o si lo has hecho de determinada manera no vas a tener un problema, o al menos un problema tan importante. Entonces yo lo primero que recomendaría es eso, que la gente se informe y tratar de preverlo. Ya hemos comentado que recomiendo hacer un presupuesto B, en el sentido en el que si las cosas no salen bien, ¿cuál es mi colchón que tengo que tener para poder hacer frente al concurso de acreedores y con todos los gastos que decíamos antes? Que tú decías muy bien, no solamente es un tema de abogados, procuradores, notarios, todo lo que haya por ahí, sino incluso hay que asegurarse de que has pagado a tus empleados. Nosotros, por ejemplo, esos temas, tanto las deudas con la Seguridad Social como IRPFs, con los propios empleados y todo eso, en la medida de lo posible las procuramos llevar al día, y todo ese tipo de gastos yo creo que hay que meterlos dentro del presupuesto. Me he extendido un poco la respuesta, no sé si con eso te parece bien. Ha sido perfecta, porque yo creo que, como bien decías, necesitamos punto de vista de gente que haya pasado por esto y que no sea, o sea, no se trata de un trauma ni se trata de algo que no se supere, es una circunstancia más de la vida como muchas a lo que nos enfrentamos. Yo creo que todo el que es emprendedor, y le copio la frase a mi compañera y amiga Silvia, todo el que es emprendedor lo es por naturaleza, y todo nuestro equipo lo pensamos así. Tenemos un motor interno que nos hace iniciar, activar, emprender, ¿no? Y pues si el emprendimiento me lleva a las circunstancias de tener que buscar una salida que se llama concurso de acreedores, busco esa salida, bien sea para acabarlo, bien sea para rediseñarlo, pero no pasa nada. Voy a aprovechar, Frankie, te hago una última pregunta y vamos a luego dejaré una línea abierta para que podáis formularos las preguntas que queráis, porque nos pasamos un poquito de tiempo, no mucho, veo que 6 minutos, no me lo he hecho tan mal. Pero creo que es interesante lo que plantean. Dicen, ¿qué importancia, con tu experiencia, qué importancia tiene encarar un preconcurso o concurso con cierto dinero en la caja? ¿Es relevante ser previsor? De una cierta manera hablabas de ello y entonces creo que es importante que lo volvamos a incidir, ¿no? Sí, totalmente. Es la misma respuesta que he dado antes. Es difícil de aceptar, es difícil preverlo, sobre todo si no has pasado nunca por ello, yo creo que casi ni se te ocurre, pero yo creo que es completamente necesario. De hecho, bueno, pues ahora mismo por las circunstancias no he vuelto a emprender ni nada, es algo que no descarto hacer en un futuro, y uno de los aprendizajes que me llevo es precisamente este. Ese peor escenario que siempre hacemos cuando creamos un plan de empresa, y que para nosotros el peor escenario simplemente es que las cosas no van bien y ya está, pero solamente se plasma en un Excel, tiene luego un impacto real en todas nuestras circunstancias, a nivel de empresa y a nivel de persona. Y yo creo que merece la pena dedicarle un poquito de esfuerzo para evitarlo o minimizarlo al máximo posible. Desde luego. Voy a robar unos minutillos más y voy a contestar una pregunta que se me escapa, que además veo que nos la han hecho desde el principio. Nos dicen, en el momento de calcular los ingresos y pagos futuros, ¿se debe tener en consideración potenciales pagos como indemnizaciones de empleados? Totalmente. Esto es un gasto más que tenemos que tener en cuenta, será parte de esa insolvencia inminente. Entonces, si hemos de despedir o hemos despedido y quizá nos van a demandar y creemos que podrían ganar la acción, todo esto se tiene que tener en cuenta para saber a qué pasivo me voy a enfrentar. Además, he de deciros que los créditos contra trabajadores, bien sean derivados del salario en sí o de indemnizaciones por extinción de la relación, tienen prioridad total en cobro. Entonces, es un crédito muy importante. Y nos plantean otra pregunta donde nos dicen qué coste puede tener el concurso de acreedores. Se debe tener en cuenta
el business plan para considerar el preconcurso. Como bien ha dicho Frankie, me remito, creo, a su respuesta, ¿verdad? Por lo que veo es una pregunta que ronda en la mente de todos. Sí que tiene costes desde luego que se deberán estudiar en cada situación porque están muy unidos al pasivo, ¿vale? De cada una de vuestras compañías, pero tiene un coste que se ha de afrontar de manera inamovible, diría, porque claro, esas publicaciones son requisitos, por ejemplo, legales y además tienen ese coste. Por lo tanto, hay que hacer una pequeña partida y, como dice Frankie, ser previsores. Si nos ronda la cabeza, no pasa nada. Vamos a llamar al abogado. Estoy en esta situación, ostras, pues guárdate. Bueno, primero, tener la previsión de ese business plan de esta partida y segundo, poder si necesitamos consejo, acudir, llamar y que no nos preocupe las apariencias, ni muchísimo menos, y tener en cuenta que hemos de considerar tanto el preconcurso como el concurso una partida en nuestra organización financiera. ¿De acuerdo? Yo creo que como más o menos hemos cumplido, Frankie, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Perfecto. Voy a aprovechar una vez más para agradecerte aceptar la invitación. De verdad ha sido un auténtico placer compartir contigo esta charla, esta mesa, no sé, este mensaje que creo que hemos intentado transmitir y agradecer sobre todo a los asistentes también que han decidido confiar en nuestra oratoria, en nuestra exposición y de verdad que estamos para lo que necesitéis. Si tenéis cualquier otra pregunta o os incomoda, como bien he dicho anteriormente, estáis viendo, podéis comunicaros con nosotros a través de LinkedIn, de Twitter, en el email, mi email o el email del equipo y os contestaremos encantados, ¿vale? Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Ya decía al principio que no es seguramente el tema del que más me guste hablar, porque fueron unas circunstancias duras y largas. Otra cosa que no he comentado, pero el concurso se puede hacer un poquito largo y puede llegar a quemarte. Pero si esto puede ayudar a que haya gente que lo pueda llevar mejor, para eso estamos y por mi parte encantado. Así que nada, de nuevo muchas gracias por invitarme. Pues nada, yo me gustaría cerrar esta intervención y deciros que al final para mí esto es una reinvención. Dicen que reinventarse o morir, ¿no? Pues si en nuestra nueva versión invertimos esa experiencia de cada error cometido, resurgiremos como un ave fénix, pero con un éxito asegurado. Así que de verdad, no lo veáis mal, llamadnos, preguntadnos, estamos totalmente encantados de responderos. Nada más, felicitar a mi compañero y muchísimas gracias por participar. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós.